Un saludo de paz y bien, queridos hermanos. Bienvenidos hasta los confines de la tierra, un espacio para evangelizar, para anunciar a Cristo. Hoy voy a hablar sobre la transfiguración. ¿Qué tiene que ver la transfiguración con la Santa Iglesia? Tiene que ver mucho. Primero, yo fui testigo de Jehová y uno de los argumentos que encontré en mi estudio personal que me llevaron a tomar la decisión de convertirme a la Iglesia Católica fue el texto de la transfiguración. ¿Por qué? Veamos. Resulta que en la transfiguración se habla de que el Señor subió a la montaña, es decir, al momento de oración, subió con Pedro, Santiago y Juan. Y que estando allí en la oración, Pedro se pegó la emocionada: Señor, qué bueno que estemos aquí. Pero, ¿por qué dijo eso? Porque estaba viendo que se apareció Elías y Moisés. Y él se emocionó. O sea, si a nosotros nos pasara eso, cualquiera se emociona al ver al Señor transfigurarse. Eso es como para privarse del susto, de la emoción, qué sé yo. Pero bueno, cuando yo comienzo a investigar este tema, yo lo hice porque estaba buscando resolver mi vida de oración. Yo decía que era un tema que yo, como testigo de Jehová, tenía que orar de manera plana, pero yo quería orar como el apóstol Pedro, que se emocionó, que era explosivo, mostraba sus emociones a su Dios. Pero yo no lo podía hacer. Entonces decidí estudiar este tema porque quería mejorar mi vida de oración. Cuando comienzo a investigar esto, busco extra bíblicamente textos donde me encuentro que el Señor se mostró glorioso de manera anticipada, pero se muestra glorioso a Pedro. No dice Simón, dice Pedro, piedra. Es decir, el Señor se estaba mostrando glorioso en un momento de oración al Papa. Y esto es fundamental, porque a mí ese texto me conmovió las entrañas y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy metido? Porque el Señor se muestra glorioso al primer Papa de la Iglesia. Y yo, donde estaba, no tenía Papa. Entonces yo dije, esto es impresionante. El contexto es un momento de oración, de profundidad de oración, de profundidad espiritual, donde el Señor se muestra glorioso al Papa. Eso a mí me dio miedo y no, yo sigo con mi tema. Voy con el tema de la oración. Luego encuentro que el Señor estaba allí también, Santiago. ¿Quién era Santiago? Cuando comienzo a investigar la historia extra bíblica, me encuentro que Santiago fue el primer obispo de Jerusalén. Es decir, el Señor se estaba mostrando glorioso al Papa y al obispo. Y eso me hizo pensar en la Iglesia Católica. Papa y obispo pertenecen a la Iglesia Católica. Me dio miedo, pero seguí investigando la figura de Juan y resulta que la figura de Juan viene a representar al pueblo de Dios, a los laicos. Entonces, ¿a quién se estaba mostrando glorioso Jesús? Al Papa, los obispos y los laicos. ¿A quién se estaba revelando entonces el Señor? A la Santa Iglesia Católica. Y esto puede parecer un tema muy importante, muy valioso, pero para ti, ¿quién es la Iglesia? Para ti, ¿quién es el Papa? Para ti, ¿quién es el obispo, los sacerdotes? Para ti, ¿quién eres tú? Porque es importante no solamente descubrir la Iglesia, sino tener sentido de pertenencia con el Papa. Es mi Papa. Es quien dirige la Santa Iglesia por orden de Jesús. ¿Y quién es el obispo? A quien yo le debo obediencia al obispo, debo hacer o no. Es cierto, nos cuesta, a mí personalmente me cuesta. Yo no puedo decir que porque me convertí al catolicismo soy una mansa paloma, sumiso, no. Yo soy un poco rebelde, todos los seres humanos somos un poco rebeldes y hay cosas que me gustaría o no me gustaría, qué sé yo, pero saber que Jesús me ha dado una iglesia en la que me ha acogido, con un papa, con un obispo, con sacerdotes, me hace comportarme de una manera diferente. Me guste o no, esta es la iglesia de Cristo. Y yo tengo que someterme a ella en la obediencia porque Cristo así me lo pide. Al fin y al cabo, lo que Cristo pide siempre va a ser para mi bien. Entonces, te pregunto, para ti, ¿quién es el sacerdote? ¿Cómo lo miras? ¿Lo miras meramente humano? ¿O lo miras también con el fondo, su esencia, que es Cristo mismo? Te quiero invitar que replantees tu mirada hacia el sacerdocio, pero también que te mires como sacerdote común, que nos miremos. Nosotros en la iglesia, ¿cuál es nuestra función? ¿Qué estamos haciendo por la iglesia?
qué estamos viviendo, cómo nos estamos comportando, qué estamos reflejando como sacerdotes en nuestra casa, a nuestra esposa, a nuestros hijos y nuestros vecinos. ¿Realmente estamos dando una buena imagen de la Santa Iglesia? ¿Estamos transmitiendo a un Cristo vivo, glorioso? Porque el Señor se muestra glorioso al Papa, al Obispo y al pueblo, para que el pueblo lo siga reflejando. Lo estamos reflejando. Te invito a meterte en la vida de oración, a orar por nuestro Santo Padre Francisco, a orar por nuestro obispo de la Arquidiócesis de Barranquilla y cada uno de los sacerdotes que atienden nuestras parroquias, pero que nosotros también como laicos nos comportemos realmente como sacerdotes, vivamos nuestro sacerdocio en nuestra casa y hagamos de nuestra casa un lugar de paz, de alegría, de comunión, de felicidad, de tal modo que nuestros vecinos puedan ver que esta es la Santa Iglesia Católica. Bendiciones y un abrazo. Te llevo en mis oraciones y te invito a compartir este video con tus hermanos, comunidad, en fin, con quien tú quieras. Te invito a suscribirte en mi canal y escríbeme que estaré dispuesto a responderte si quieres algún tema o alguna aclaración. Bendiciones.